Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos nevaditos sin gluten. Los nevaditos son unas pastas ligeramente hojaldradas que se consumen en España, especialmente en Navidad, aunque es posible conseguirlas durante todo el año. Os puedo asegurar que nuestra variante sin gluten es tan rica como la original, y lo mejor de todo es que se prepara con ingredientes al alcance de cualquiera. Vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos mezclando la manteca de cerdo, es manteca, es la grasa del animal, no la grasa procedente de la leche, con el azúcar y la sal. Mezclamos con un tenedor hasta obtener una mezcla cremosa. Por ello es importante que la manteca esté varias horas a temperatura ambiente. Mezclamos hasta tener una pasta cremosa. Aparte, mezclamos la harina con el almidón y añadimos el polvo de hornear. Mezclamos para que se integren bien. Y una vez que las hemos mezclado, tamizamos sobre la mezcla de manteca, azúcar y sal. Es importante tamizar para eliminar los posibles grumos que tenga la harina y que después se notarían al comer. Vamos mezclando bien las harinas con la grasa, formando una mezcla como arenosa. En el momento que no podemos mezclar más con el tenedor, pasamos a amasar con la mano. Una vez que hemos mezclado perfectamente, añadimos el vino blanco. Y seguimos mezclando y compactando. Vamos haciendo presión con las manos y recogiendo bien todo lo que queda en el recipiente. Y formamos una bolita con ello. Una vez que lo tenemos, pasamos a un recipiente hermético o cubrimos con film plástico de cocina y dejamos reposar en la nevera unas 2 horas. Una vez que ha reposado, enharinamos ligeramente una superficie de trabajo y extendemos nuestra masa. La dejamos de aproximadamente 1,5 centímetros. Vais a ver que es una masa un poquito firme. Tenéis que tener paciencia y ir presionando los bordes, porque al ser una masa seca tiende a agrietarse en los bordes. Una vez que hemos estirado la masa, comenzamos a cortar nuestros nevaditos con un cortapastas o con un vaso de borde fino. Y los vamos colocando sobre una placa de horno con papel de hornear. El mío es reciclable y, como veis, tiene unas cuantas batallas ya. Calentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, y mientras tanto tenemos nuestros nevaditos en el frigorífico mientras se va calentando. Y en el momento que se calienta, introducimos en el horno y horneamos unos 20 o 25 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Tienen que adquirir un color doradito, pero no excesivo. Con cuidado los retiramos de la placa de horno y los dejamos enfriar. Una vez que están tibios, los envolvemos con azúcar glass o impalpable. Para formar el copete de la parte superior, ponemos un par de cucharadas de azúcar glass y hacemos presión con la propia cuchara. Hacemos lo mismo con todos los nevaditos. Y una vez que los tenemos, los dejamos preferiblemente reposar un día dentro de un recipiente hermético, porque os puedo asegurar que estos nevaditos están muchísimo más ricos pasado un día. Y fijaos qué maravilla. Bueno, ya habéis visto que el proceso no podía ser más sencillo y os puedo asegurar que es que el sabor es el mismo de un nevadito hecho con harina de trigo. Así que bueno, espero haberos animado con esa receta y que estas navidades no se quede nadie sin sus nevaditos sin gluten. ¡Un saludo a todos!